Es recurrente para todos pensar en las condiciones en las que trabajamos, por horarios, distancias, complejidades o las personas con las que debemos tratar a diario. Nos preguntamos muchas veces si es lo que realmente queremos y podemos incluso escuchar a otros preguntarnos si somos felices con lo que hacemos. Pero hay personas que al elegir su profesión tuvieron que enfrentar desafíos, retos y miedos impensables. Esta es la historia de Vonda Pelto, la mujer que mantuvo vivos a los asesinos de Los Ángeles. En 1979, la doctora Vonda Pelto, especializada en psicología clínica, fue enviada a la prisión central de hombres de Los Ángeles durante 3 años, luego que uno de los criminales, conocidos como los Freeway Killers, Vernon Boots, se quitara la vida en su celda. El objetivo de su labor era evaluar trastornos de la conducta de asesinos en serie, para poder contener las propias lesiones que podrían infringirse y mantenerlos con vida, para poder alcanzar los juicios que cada uno de ellos tenía programados, esperando que la justicia se pronunciase. Además, resultaba beneficioso para las causas que estos criminales tuviesen esas sesiones, de las que podrían obtener más detalles de sus delitos, aportando así otras herramientas para su enjuiciamiento. Vonda estuvo 3 años trabajando con esos hombres, época en la que la perfilación criminal se encontraba en sus fases iniciales y que no tenía solo por fin conocer lo que esos individuos habían hecho, sus motivaciones y sus propias historias, sino encontrar patrones de conducta posibles para poder detectar ese tipo de accionar con anterioridad a los hechos. Pero el caso de Vonda no tenía estrictamente que ver con la prevención, sino con el cuidado mental y físico de esos hombres que debían estar en su completa competencia para poder afrontar la ley y que la justicia se expidiese en pos de las víctimas y de sus familias. Y en sus propias palabras, su trabajo era tan simple como complejo: mantenerlos vivos. Y para alcanzar ese objetivo debía pasar innumerable cantidad de horas dentro de la prisión, recibiéndolos en su oficina, que no era más que otra celda en uno de los pabellones en donde vivían los peores asesinos de Los Ángeles conocidos hasta entonces, y escuchar terribles historias de agresión, ultrajo y asesinatos múltiples. Y si bien fue elegida por ser la mejor en su área, lo cierto es que nadie está realmente preparado para oír cómo los Freeway Killers, William Bonin y Greg Miley, captaban, torturaban y desechaban a sus víctimas masculinas de todas las edades. Cómo los estranguladores de Hillside, Ken Bianchi y Angelo Buono, atacaron y asesinaron 10 mujeres con monstruosa brutalidad. Cómo el asesino conocido como Trash Bag Killer, Patrick Kearney, ganó su nombre por dejar en bolsas de basura los restos de las personas que vivieron un infierno sin escapatoria. Y como ellos, otros tantos que dentro de la misma prisión eran señalados como los peores de su clase y que presentaban ciertas dudas respecto de su psiquis porque al estar presos no podían lastimar a nadie más, pero era necesario que permaneciesen con vida para poder juzgarlos, previniendo también que se lastimasen a sí mismos. Y Vonda lo logró, porque no hubo otro caso similar desde que ella empezó el trato con estos hombres, generando con ellos el vínculo que nunca pensó sería posible, porque confiaban realmente en ella, le escribían cartas incluso de luego finalizada su labor, y logró recopilar detalles que ni siquiera habían sido confesados a los propios abogados de los criminales, aportados luego a los juicios por medio de su testimonio como la psicóloga de los asesinos, mote que ganó sin desearlo. En sus informes detalló numerosos datos que se sumaron también a los estudios de perfilación criminal, coincidiendo con las apreciaciones que otros profesionales hacían en otras prisiones, como el reconocimiento que los asesinos pretenden de sus crímenes, la ausencia total de sentimientos o emociones sobre las víctimas, pero no sobre sí mismos, la periodicidad de las agresiones, los métodos y los recursos que utilizaban para llevar a cabo sus felonías, entre tantos otros datos que sirvieron en algunos casos para detener unos tantos otros sujetos. Y precisamente esos investigadores también pasaban horas frente a sus sujetos de estudio, intentando entender sus mentes, motivaciones, historias, no solo para aportar a los juicios o apelaciones luego de la sentencia, sino para capturar a otros con la ayuda de aquellos que, por razones que no comprenderemos nunca, entienden esas maneras de pensar y proceder.
Y no todas las sesiones fueron iguales, claro. Algunos de los convictos sentían y demostraban particular desprecio por Bonda, llamándola con nombres despectivos y ofensivos por su género, generándole el temor de estar en el blanco de esos hombres, muchos de los cuales habían cometido crímenes sobre mujeres. Pero ciertamente fueron los que enseñaban amabilidad y cordialidad los que le causaban más miedo, recibiendo incluso propuestas de matrimonio que con toda la elegancia posible rechazó, puesto que no quería que eso afectase su vínculo con ellos y por ende su trabajo. Vivió enfrentamientos entre pacientes, actitudes obscenas, comentarios agresivos y también los vio desmoronarse por momentos. Y siempre pensaba en la paradoja de tener frente a ella esos monstruos a los que, de haberlos conocido previamente y en otras circunstancias, podría haber sido una de sus víctimas. Y eso la impulsaba, porque quizás ella estaba ahí para hacer un poco de justicia y brindar la información necesaria para los procesos, al mismo tiempo de la esperanza que esa escucha tuviese efectos positivos. Y su libertad se veía en parte cuestionada, porque su trabajo requería vivir en su celda oficina, donde le llevaban los convictos cuyas narraciones resonaban luego como pesadillas, al igual que el sonido de las puertas de metal, las cadenas y los grandes llaveros. Y a la par de los relatos de crímenes inimaginables contados en primera persona, con las posibles emociones que eso les despertase en el momento de repetir mentalmente los hechos cometidos, que no eran fáciles de escuchar y ver, teniendo la doctora Pelto que compartimentar lo que sentía por ellos y el propio concepto acerca de sus delitos, para brindarles una escucha y una terapia acorde a sus necesidades personales. Porque tenía sus opiniones también, pero no podían obstaculizar su labor. Ver sujetos sin empatía ni remordimiento, que como si fuese una simple anécdota le contaban lo que habían hecho a mujeres o niños, no era una tarea fácil, ni siquiera para una persona con su preparación, porque precisamente su empatía era lo que la distanciaba irremediablemente de ellos. Y las veces que veía sentimientos de culpa o acaso un intento de justificar sus acciones, no era por lo que a sus víctimas habían hecho, sino por haber sido atrapados y encontrarse en ese momento frente a ella, que para eso estaba, escucharlos y brindarles las herramientas de una vida bajo condena. Escuchó más veces de lo que hubiese querido los detalles no solo de los crímenes o ultrajos, sino la frase «no sentí nada al hacerlo», generando en ella la idea, por momentos, de estar frente a algo que no era un ser humano. Y a medida que las sesiones pasaban, la confianza con los criminales era mayor y lograba atender a relatos cada vez más crudos y específicos, que brindaban en algunas oportunidades la información que necesitaba recopilar, pero con el alto precio de estar en una celda al igual que ellos, privada de poder dejar de escucharlos cuando las historias se volvían imposibles de tolerar, teniendo que volver a ellas luego por medio de las grabaciones que hacían cada una de las sesiones para hacer los informes correspondientes que dejaban perplejos también a quienes les tocaba leerlos. Pero el trabajo tampoco quedó ahí, porque Bonda se involucró en los casos de manera personal, intentando encontrar los más mínimos detalles y dejando de lado lo que le produjesen. Y el alivio llegó cuando conoció a David McVicker, el único sobreviviente del más reconocido de los Freeway Killers, William Bonin, quien sin saberlo encontró en ella la contención que necesitaba luego del brutal abuso e inexplicable liberación a fines de 1974. Bonda lo ayudó a procesar la culpa de sobreviviente que sentía cada vez que revisaba los diarios donde aparecían los rostros de las 21 víctimas fatales de Bonin, a las que siempre se refirió con desinterés, provocándoles a ambos el miedo que los unió y que reconocieron solo desapareció en parte el día que fue ejecutado por inyección letal en 1996. Pero nunca del todo, porque reconocían que hay otros tantos que cumplen encierros perpetuos y que la diferencia en sus condenas recae en tecnicismos legales y no en la gravedad de los casos, porque todos ellos han cometido actos que, coincidían también, no debían ser posibles. Y David sintió calma, dijo, cuando presenció la ejecución de Bonin, una especie de cierre a ese infierno que igualmente lo acompaña a diario. Y Bonda comprendió que tenía que encontrar la manera de poder concluir su propia historia con esos criminales que también se les siguen presentando en la vida.
Y por eso escribió un libro titulado Sin remordimiento, la historia de la mujer que mantuvo vivos a los asesinos seriales de Los Ángeles, en donde recorre los testimonios de todos esos hombres que le contaron sus más terribles perversiones y los cuales siguen persiguiéndola hoy porque marcaron su vida y su profesión. Cuando uno logra ver el lado oscuro, no te abandona, y nadie debería verlo, dijo en una oportunidad casi 40 años después de esos sucesos, pero con la misma expresión de miedo que seguramente tuvo en aquel entonces. Casada con el abogado James Lea y madre de 2 hijas, se enfrenta en muchas oportunidades al trabajo de su marido, quien según ella no entiende que algunas estrategias legales permiten que peligrosos sujetos lleguen a la categoría de serial cuando son arrestados de manera temprana y liberados por falta de pruebas, o se subestima su nivel de agresión. Ella lucha porque los abogados encuentran las estrategias, junto con el sistema judicial, de prevenir el accionar de sujetos como William Bonin, quien estando preso por crímenes que no pudieron adjudicarle, fue liberado para alcanzar un mayor número de víctimas luego. Y tras pasar 3 años visitando a Bonin, entendió que él ni los otros criminales a los que asistió tenían salvación alguna, puesto que dejaron de cometer crímenes porque sencillamente no podían, no porque hubiesen sido reformados dentro de las prisiones. Entiende también que el servicio que ella prestó fue precisamente para que esos asesinos llegaran a los juicios condenatorios o se desestimasen las pruebas de las apelaciones, creyendo que si la psicología colaborase con la ley, podría dar los resultados preventivos que otras disciplinas no logran, e incentiva a que esas medidas se den no solo con más frecuencia, sino de manera temprana, para frenar a los monstruos que saldrán a menos que se los detenga. Y sostiene también que la verdadera pena que esos seres merecen, una vez que el sistema judicial falló inicialmente, es la muerte, porque es lo único que al menos a ella le hizo poder descansar. Porque recibir en aquel momento las cartas de los asesinos con los que prácticamente convivió le helaban la sangre, temiendo durante años que si la justicia tomaba decisiones erróneas, ella podía quedar en el radar de sujetos que no conocieron casi sentimientos y que sabía no tenían posibilidad alguna de rehabilitación. Y quizás más que otra persona, sin haber estado presa, entiende las condiciones de vida que estos enfrentan, por los ruidos, los olores, las imágenes y las historias que allí rondan. Y sabe también que muchas de ellas deben ser contadas, no como un ejercicio morboso, sino por el contrario, para intentar comprender cómo operan esas mentalidades que, muy a su pesar, lograron habitar la propia con los peores recuerdos y pesadillas posibles. Pero con la tranquilidad hoy de haber aportado desde su lugar y profesión los datos que lograron mantenerlos efectivamente vivos para que la justicia hiciera su trabajo y las familias de las víctimas y sobrevivientes encontraran la paz que tanto necesitaban. Su libro fue premiado en varias oportunidades porque deja entrever no solo su carácter y profesionalismo, sino por hablar de los criminales con los que realmente convivió y con los que encontró manera de vincularse, quizás siendo ella la única persona con la que mantuvieron una relación sana, a pesar de las pesadillas y las consecuencias que sobre su vida tuvieron todos esos hombres que no parecen ser humanos. Muchas profesiones llevan consigo ciertos peligros, riesgos y desafíos porque precisamente tratan con otras personas que intentan cuidar, sanar, rescatar, contener y acompañar. Pero lo extraño aparece cuando en algunas esos interlocutores son los causantes del dolor ajeno y considerados como la peor parte de la sociedad por ello. Saber tratarlos es parte de la formación y también la vocación, encontrando el bien de la labor a pesar de la propia experiencia. Esta es la historia de Vonda Pelto, la mujer que mantuvo vivos a los asesinos de Los Ángeles. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.